Muy buenas noches a todos. Comenzamos Perspectivas, media semana, mitad de semana y muchísima polémica en la opinión pública. Belén, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches también a usted que ya nos acompaña y ya nos sintoniza. Antes de entrarle de lleno a la gran cantidad de temas que tenemos hoy por compartir con usted, le queremos invitar para que se ponga en contacto con nosotros a través de las diferentes vías que ya están apareciendo en pantalla. Puede utilizar nuestras cuentas personales, también las institucionales de Canal 44 y por supuesto la línea a través del WhatsApp. Un anuncio, Enrique, pues algo sorpresivo. Si bien es verdad, es un tema que se ha venido abordando con insistencia en los últimos meses, lo cierto es que el anuncio sí fue así como de la noche a la mañana, ¿no? Por parte del gobernador. A ver, comenzamos, si quieres, Belén, analizando lo que es el sistema estatal anticorrupción. Hace un ratito, hace algunas horas, el gobernador del estado anunció en rueda de prensa una propuesta del sistema estatal anticorrupción, una propuesta que lo que él dice es que va a ser innovadora en términos del mensaje, digamos, de lo ambicioso que es la reforma del sistema estatal anticorrupción. Dio pocos elementos todavía como para analizar, pero hay que recordar que en este momento en el Congreso del Estado se discute el sistema estatal anticorrupción. La fecha límite es el 19 de julio para hacer todas las transformaciones necesarias y adecuar lo que se aprobó a nivel federal para que se empiece a operar a nivel estatal. Y lo interesante es que el gobernador del estado hace este anuncio, Belén, no tanto porque lo haga en sí el anuncio, sino que lo hace después de que ya había mandado una iniciativa, cosa que sorprende. Es como de esas veces, bueno, está bien, ya la mandé, pero me arrepiento de lo que mandé. No era exactamente lo que yo quería decir, ¿no? Y la mandó apenas en mayo, ¿no? La mandó hace pues, como unos 20 días. Es decir, estamos hablando de una iniciativa bastante reciente. El sistema estatal anticorrupción, nada más para un poquito meter el contexto, es esta articulación de piezas burocráticas que lo que buscan es combatir la corrupción. Y significa lo que hemos hablado en su momento del 3 de 3, significa la transformación de los tribunales administrativos en tribunales de justicia administrativa que combatirán la corrupción, significa también modificaciones fundamentales en la forma en que opera la fiscalía, para que haya una fiscalía anticorrupción que combata de forma autónoma la corrupción. Es decir, son una serie de piezas que todas tienen sentido en este sistema y que también serían, o eso sucedió a nivel nacional, coordinadas por un consejo coordinador que a la vez sería presidido por un ciudadano que integra el Comité de Participación Ciudadana. Suena muy complejo y son muchísimos esquemas, claro, pero digamos que lo que se hace en esta reforma es adecuar lo que sucede a nivel federal, adecuarlo a nivel local. Y desde hace algunos días había algunos reclamos al gobernador porque la iniciativa que mandó no cumplía con esas características. Aquí tuvimos, Belén, si recuerdas, hace no mucho, a Jesús Ibarra, académico del ITESO, y él nos decía precisamente eso, nos decía, la iniciativa que va al Congreso, el sistema anticorrupción, no es una iniciativa completa, no es integral, no está contemplando los puntos fundamentales que se tienen que contemplar. Por lo tanto, Belén, está bien, yo no voy a quitarle mérito a que el gobernador tome esta iniciativa, pero yo creo que tendríamos que pasar de los anuncios mediáticos y de litigar los temas en redes sociales, pues a un poquito más de seriedad, ¿no? Si el gobernador estaba comprometido con esto, yo me preguntaría, Belén, ¿por qué no lo mandó hace 2 o 3 semanas? Claro, y me parece que una de las palabras claves en medio de este nuevo sistema que pretende echarse a andar es la autonomía, Enrique. Lo hemos mencionado aquí en diversas ocasiones, en diversos debates que hemos tenido. Si no hay una independencia, una autonomía por parte de quien se encargará de revisar los actos de los funcionarios, pues definitivamente no habrá una garantía de que realmente se va a ejercer un control sobre el tema de la corrupción. Lo que está anunciando en concreto hoy el gobernador es precisamente que esta nueva fiscalía o esta fiscalía que se creará no dependerá de la Fiscalía General y dice tampoco del Ejecutivo. Como bien dices, no hay más detalles, no hay más elementos, pero me parece que en términos generales esta es la propuesta del gobernador, un reclamo que se venía haciendo desde diferentes ámbitos. La pregunta, Enrique, es
¿cómo se elegirá al nuevo fiscal? Porque claro que hemos hablado de autonomía en Comisión Estatal de Derechos Humanos, hemos hablado de autonomía en el Instituto de Transparencia, en todos los organismos públicos descentralizados o en al menos los más ciudadanizados, y esto en la práctica no ocurre. En la letra está, pero en la práctica no ocurre. A ver, autonomía, Belén, es una de estas palabras que utilizan nuestros políticos todo el tiempo, pero que digamos que no sabemos exactamente en la sustancia que significan. Exacto. Hay 3 tipos de autonomía para la Fiscalía Anticorrupción. Autonomía de llegada, autonomía de ejercicio y autonomía de salida. Son 3 elementos. Si alguna de estas piezas falla, en realidad tiene una autonomía coartada, porque no tiene el total de autonomía que se necesita para tomar decisiones. Autonomía de entrada es que el Ejecutivo no lo nombre. Autonomía de ejercicio es que sus recursos y su organigrama no dependa del Ejecutivo. Y tercero, autonomía de salida, que el gobernador no lo pueda quitar de su cargo. Es decir, si se mete y dice, voy a investigar tal caso que huele a corrupción del gobierno del Estado. Por más que el gobernador quiera correrlo, como pasó, por ejemplo, en el FBI con Trump, por más que quiera correrlo, no puede, porque la facultad constitucional no la tiene el gobernador para correrlo. Por lo tanto, no aclara exactamente cuál de los 3 puntos habrá. O sea, es decir, autonomía de entrada ya la tiene, por ejemplo, el fiscal general del Estado, porque no llega por designación del Ejecutivo, llega por elección o por una terna que presenta el gobernador y lo elige el Congreso del Estado. La Fiscalía General del Estado no tiene autonomía de ejercicio, porque depende del presupuesto y del organigrama que le da directamente al Ejecutivo. Y tampoco tiene autonomía de salida. Por lo tanto, sería interesante saber exactamente qué tipo de autonomía está pensando el gobernador del Estado. Y también, Belén, un asunto que es muy importante, fíjate. Y por eso te digo que de pronto nos hacemos, pensamos que hay palabras que son la panacea y que de pronto nos damos cuenta que no necesariamente. El asunto de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción. En España hay una Fiscalía Anticorrupción. Depende directamente de la Fiscalía General del Estado, que elige directamente el presidente de España, un primer ministro, ¿no? El presidente del gobierno. Y sin embargo, este perfil anticorrupción, este fiscal, lo que ha logrado es poner a la hija del rey en el banquillo para ser juzgada. Y ha destrabado incluso, bueno, sabemos ahorita, por ejemplo, que está acusando a un futbolista, Cristiano Ronaldo, de defraudar 14 millones de euros, y también lo hizo con Lionel Messi. Se ha metido con peces gordos que te aseguro que aquí en México sería imposible meterse con esos peces gordos. Y no tiene autonomía el fiscal anticorrupción. Entonces uno diría, ¿cómo si la estructura no tiene autonomía, el fiscal se atreve realmente a eso? Por 2 elementos. Hay una junta de fiscales. Eso quiere decir que no solo es un fiscal anticorrupción, son 5 fiscales que se tienen que poner de acuerdo en el tema en particular. Algo así como la Suprema Corte acá en México. Más o menos, es decir, es un cuerpo colegiado. Y segundo, Belén, los que llegan ahí, llegan con una carrera judicial fundamental y con altísimo prestigio. Es que yo te puedo decir, Belén, oye, que tenga la Fiscalía Anticorrupción una gran autonomía, pero que llegue ahí María Teresa Brito, la Contralora, o que llegue Cintia Cantero. Tú me vas a decir, pues sí, qué bueno que toda la estructura está hecha para que tenga autonomía, pero al final ella llega con padrinos políticos, llega con una trayectoria, está en el servicio público porque alguien la impulsó. A lo que me refiero es, está bien el asunto del diseño institucional para que sea autónoma toda la estructura, pero no pensemos que eso va a resolver mágicamente y le va a dar dientes automáticamente a la Fiscalía para combatir los casos de corrupción. También es necesario que eso sea acompañado de un perfil autónomo, independiente y externo al Ejecutivo. Por lo tanto, me parece que el gobernador tiene que ser congruente, porque por un lado está pensando en una autonomía fundamental de la Fiscalía Anticorrupción, pero por otro, Belén, se han filtrado en prensa en los últimos días nombres de quién podría ocupar estos puestos y realmente no son gente con autonomía. Entonces, ¿cuál de los 2 gobernadores creemos? ¿El que sale a rueda de prensa a decir que está comprometido con esto? ¿El que manda la iniciativa que no tiene sus elementos? ¿O el que está abanderando algunos perfiles que realmente no cumplen con esos objetivos, ¿no? Claro, y aquí, Enrique, para alcanzar esto que tú mencionas, los perfiles de alto nivel, gente con una trayectoria y con una amplia solvencia moral, profesional, hijo, es que necesitamos limpiar muchísimas cosas antes, porque seguramente habrá varias personas que puedan ocupar este cargo con esta solvencia a la que nos referimos. El problema es que no confían. El problema es que, como ya hemos visto, que no se actúa al momento de elegir a las personas con base a lo que debería de elegirse, y si no, más bien con intereses políticos, pues entonces estos grandes perfiles
poco están interesados en participar, ¿no? ¿A Sí, quién le gustaría pues prestar su nombre a algo que sabe que finalmente que es una simulación y que al final ya se sabe quién va a quedar? Yo creo que ahí, Belén, no hay respuestas mágicas ni decisiones sencillas, porque creo que para que personas de este nivel tomen la decisión de concursar y por lo tanto estar presente en este tipo de elecciones, tienen que haber primero una prensa, y ahí creo que tenemos los comunicadores un papel fundamental, una prensa que defienda los buenos perfiles y que ataque a los malos perfiles. Y creo que de pronto nosotros en los medios de comunicación caemos como en el todos son iguales. No se hace un trabajo real de investigación sobre los temas y eso creo que también desalienta a otros, porque, por ejemplo, mañana se coloca, por venirme a la cabeza y no quiero proponer a nadie, después me van a decir, tú eres un candidato. Por ejemplo, Alfonso Hernández, del ITESO, que está ahorita en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, o Aimé Figueroa, de la UDG, que es una gran especialista en materia de auditoría. Si mañana se presentan, ¿qué es lo primero que vamos a decir, Belén? Pues uno, no sé, viene del grupo ITESO y está relacionado con Pedro Kumamoto y seguramente ahí está el candidato al rector del ITESO. ¿Y qué vamos a decir de Aimé? Pues viene del PRD, de Grupo Universidad. Creo que ahí los medios tenemos que hacer un trabajo distinto para realmente diseminar y decir, estos son buenos perfiles, estos son buenos perfiles. Segundo, las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a combatir la corrupción tienen que estar presentes en este debate y tienen que fiscalizarlo hasta el último momento. Y tercero, Belén, los partidos de oposición tienen que hacer su chamba. Es que el sistema democrático funciona en la medida en que hay un ejecutivo que propone, pero hay un legislativo que se opone. Es decir, que dice, no, este perfil que me estás mandando no puede ser cierto que me lo estés mandando para esto. Pasó a Belén con el asunto de Hugo Michel, el tesorero, ¿no? Que forma parte de la Subsecretaría de Finanzas. Imagínate, se empieza a discutir sobre la auditoría y el gobernador manda a su candidato, como a Hugo Michel, y después nos damos cuenta y el gobernador dice, no, que se baje. No, mejor, porque pues, a lo que me refiero es que creo que ahí el trabajo de la prensa, de la sociedad civil, de la oposición es fundamental para que no lleguen perfiles indeseables a estos puestos. Veremos qué sucede en los próximos días. Y solo generar una cuestión más adicional, Belén. Ayer se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad de la famosa declaración 3 de 3. Y lo interesante, y creo que ahí tendrán que tomar un poquito de nota nuestros diputados, es que se puede reservar información si algún funcionario público acredita que está en riesgo su seguridad. Por lo tanto, eso va a permear el debate. Va a tener que haber un acuerdo, yo diría casi de A, B y C, de lo que tiene que tener la declaración 3 de 3 para que no sea inconstitucional. Y siempre y cuando sea obligatoria, porque... Es obligatoria. En el caso, bueno, a ver, mencionar, y que ya no lo alcanzamos a abordar, Enrique, porque ya nos tenemos que ir a la pausa, pero en el caso de la convocatoria que se publica hoy para la elección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, precisamente uno de los puntos que queda fuera como obligatorio es la presentación del 3 de 3. Te malentendí porque hoy un periódico local, sin haber analizado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, decía que el 3 de 3 en la nueva ley es opcional. No es opcional. Hay algunos incisos que podrían ser opcionales si tú acreditas que está en riesgo tu seguridad. Claro. Pero sí tiene que ver con la convocatoria. Tienes razón. Y no habrá un examen como se tenía planteado originalmente, habrá una serie de entrevistas, un calendario que luego ya lo detallaremos, pero por lo pronto ahí está publicada la convocatoria que no deja satisfechos a muchos y veremos también en los próximos días pues quién levanta la mano, ¿no? Bueno, ya sabemos que uno no puede. Eso ya es una buena noticia. Bueno, el que se va. El que se va. Así es. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Tenemos mucha información todavía. Ante la problemática para la salud que los altos decibeles representan, el director del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO, Óscar Castro, anunció la iniciativa para crear el Observatorio Interdisciplinario del Ruido, desde el cual se aborde este problema desde diferentes disciplinas. Y es que tal medida se plantea debido a las clausuras y quejas que han habido en diferentes recintos por exceder decibeles permitidos.
Por ello, dicho observatorio atenderá la problemática desde distintos ángulos. Además, el director Óscar Castro precisó que las consecuencias por su exposición constante en algunos casos pueden ser irreversibles, como la disminución o incluso pérdida de la capacidad auditiva. El observatorio debe de estar conformado por diversos expertos en el tema que aporten sus conocimientos desde las distintas áreas en las que se desempeñan, porque la problemática es compleja y presenta diversos frentes que deben ser analizados para crear soluciones que ayuden a controlarlo. Con el observatorio se pretende debatir los fenómenos del ruido y discutir opciones y alternativas para solucionar este problema de contaminación. Estamos de regreso con un súper tema, digamos que se puso en la palestra y se puso de nueva cuenta en los medios de comunicación a propósito de estas acciones que llevó a cabo el Ayuntamiento de Guadalajara, sí. pero es un asunto con el que convivimos todos los días, Enrique, y no reflexionamos en ello. Sí, es un asunto pues que tiene tintes de todo, ¿no, Belén? Tiene que ver con impunidad, con desarrollo económico, bares, antros, salud, tiene que ver también con asuntos culturales, ¿no? De cómo somos los mexicanos, muchas variables para analizar. Así es, y para hablar precisamente de este tema, agradecemos la presencia esta noche del maestro Óscar Castro, director del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO. Maestro, bienvenido, buenas noches. Primero. Muchas gracias, buenas noches, gracias por invitarme. Y bueno, abriríamos esta charla con la iniciativa que ha planteado el ITESO de crear un observatorio interdisciplinario que tiene que ver con el ruido. Cuéntanos primero sobre esto y luego nos cuenta de cómo han venido ustedes trabajando el tema ya desde hace tiempo. Muy bien, pues mira, sí, nosotros hemos estado trabajando por tema que tiene que ver con nuestros posgrados en materia de diagnóstico de ruido y monitoreo de ruido. Cada vez más hemos recibido peticiones de ciudadanos o organizaciones, hasta empresas, para ayudarles a hacer monitoreo, diagnóstico de ruido y que puedan entender las problemáticas que tienen con el ruido. Sin embargo, en las últimas semanas empezamos a tener una cantidad bárbara, diría yo, de peticiones de auxilio, porque además muchos dicen es que tenemos el problema, pero no sabemos qué hacer, nadie nos hace caso, no proceden nuestras denuncias. Entonces llegó un momento en que les dijimos, saben que así no va a funcionar el asunto. Necesitamos crear una instancia, un espacio en el que haya una mesa en la que podamos dialogar sobre las distintas características y fenómenos que están involucrados en el tema del ruido urbano. Entonces, por eso fue que estamos convocando a académicos, instituciones, funcionarios, hasta personas en lo individual que conformemos este observatorio del ruido aquí en Jalisco. Y este observatorio, la idea es que esté gobierno, universidades, sociedad civil, que integre quién. Exactamente, que esté integrado por la... también. Exactamente, sí, las cámaras, ¿no? Los propios negocios, porque es un fenómeno muy complejo que tiene vertientes muy diversas. Una parte, quizás la que entendemos o nos queda más clara, es la que tiene que ver con la salud. El ruido es un tipo de contaminación que tiene efectos en la salud inmediatos. Por ejemplo, vas perdiendo la capacidad auditiva, ese es quizás uno de los más directos, pero también en términos de sueño, depresión, altera nuestros ciclos biológicos, etcétera, ¿no? Entonces, quizás en términos de salud nos queda bastante claro qué sucede con el ruido. Sin embargo, también tiene efectos en la convivencia social. Este proyecto de Cruzada contra el Ruido, que ha estado reuniendo testimoniales directos de la gente en el último mes y medio sobre su experiencia respecto del ruido, ha permitido identificar unas cosas que son verdaderamente alarmantes. A mí, yo recuerdo uno de los casos más extremos que acabo de leer, es una persona que reporta que su vecino, cuando sale, le prende el radio a todo volumen y se va. Eso alarma, digamos. O sea, la alarma del vecino no, para que sepa es la agresión. Que me refiero a que... O sea, pero lo deja para provocar al vecino. Prendido. Para provocarlo. Y ese radio se apaga cuando él regresa. ¿Se dan cuenta de la agresión que eso significa? ¿En qué colonia eso sucede? Digo, más o menos para ubicarlo. No queremos señalar de esa manera, pero lo que voy es, esto lo que evidencia es que el ruido es también un mecanismo de violencia, de agresión. De hecho, el ruido ha sido utilizado como mecanismo de tortura. Claro, yo no sé si ustedes recordarán, pero en aquella ocasión cuando Estados Unidos también, invade Panamá y aquel Noriega se refugia en la Embajada del Vaticano, en la Nunciatura allá en Panamá. Entonces, pues, los norteamericanos no pueden
ir a apresarlo, ¿verdad? Entonces lo que hacen son poner unas enormes bocinas y le ponen rock pesado a todo lo que da. El nuncio apostólico salió en media hora y creo que Noriega aguantó 3 días y se rindió. Sí. Para que se den una idea de la tortura que significa ciertos niveles de ruido, ¿no? Claro. Y precisamente escuchando estos testimoniales, maestro, entiendo que muchos de los ciudadanos, cuando enfrentamos una situación de este tipo, no sabemos a dónde recurrir, porque no sabemos si el ayuntamiento lo atiende a través de una dependencia de medio ambiente o de alguna otra instancia. ¿Dónde reportas este tipo de agresiones, por ejemplo? Así es. O sea, finalmente, el artículo 115 constitucional es muy claro. Quien es responsable de velar por lo que sucede en un determinado territorio denominado municipio es el ayuntamiento. Entonces, por supuesto que los ayuntamientos son responsables de velar por estas condiciones y por el problema de contaminaciones que hay que entender. Es un tipo de contaminación, igual que se contamina el agua, igual que se contamina con basura, también se contamina el ambiente con excesivo ruido. Y eso también está dentro del ámbito de los ayuntamientos. Ahora, parte de la problemática es que tenemos un marco normativo antiguo, y yo diría ya obsoleto. Entonces, digamos que en términos a nivel federal lo que establece los niveles permitidos de ruido es una norma del 1994, la NOM 081 Semarnat 1994, con una reforma del 2013, que tiene una tablita que identifica 4 zonas: residencial, industrial, escuela y ceremonias. Hay ceremonias. Pero, por ejemplo, tú ves la de ceremonias y te permite 100 decibeles durante 4 horas. ¿No supone que 20 decibeles es el límite? No. Eso es lo que el ayuntamiento está... Eso establece la propia norma. La norma establece los distintos decibeles, es decir, la por ejemplo, el asunto sonora comercial y de bares son 20 decibeles, ¿no? No, depende de lo que estamos hablando. Ahí es donde la tablita se nos queda corta. Porque uno no distingue entre celebraciones, número 1, ni tampoco la metodología que propone para hacerlo es obsoleta. Realmente los que hacemos diagnóstico de ruido utilizamos estándares internacionales. Y adicionalmente, pues tiene el problema de que desde nuestro punto de vista están mucho más altos de lo que permite, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ejemplo, los cuetones que vemos en celebraciones religiosas, ¿están dentro de esta norma? Probablemente, si tú consideras los 100 decibeles, sí. ¿Ah, sí están? Lo cual es alarmante. Y ahí hay muchísimas quejas, sobre Así los cuetones. Y también para los animales, tiene que ver dónde mides ese fenómeno como el de un cohete, ¿no? A 1 metro, ahí es imposible. En un bar lo puedes hacer. En un antro lo puedes hacer, pero en el caso de los cuetones, ¿no? Tienes que medir tiene un espacio, ¿no? Y es hasta por un lapso de 4 horas. En el caso de la norma, sí, que es tremendamente discutible, claro, por ¿no? supuesto. Porque adicionalmente hay un componente, por ejemplo, que tiene que ver con la parte laboral, que no siempre es, no parece muy evidente. Nosotros tenemos personas trabajando en ciertos ambientes ruidosos por necesidad. Ahí están todas las personas que trabajan en bares, antros, etcétera. Que es una problemática similar a la del tabaco. O sea, estas personas por necesidad se veían forzadas a aspirar el humo del tabaco, aunque ellos no fumaban. Bueno, en este caso, estas personas se ven obligadas a trabajar en condiciones de ruido que con el tiempo los van a ir dejando sordos. Claro. Y que no tienen tampoco la protección laboral, por ejemplo, en términos sanitarios o algo para poder atenderse, ¿no? Como sucede en otras profesiones de riesgo, como por ejemplo los petroleros o los electricistas. Hasta el aeropuerto, ¿no? Porque en el aeropuerto pues les ponen unos audífonos que más o menos permiten que trabajes con ciertas condiciones. Pero ¿cómo le hacen ahí, no? Sí, es tremendo. Tremendo. Maestro, ¿cuál sería el alcance de este observatorio? ¿Qué es lo que están pensando? Y si realmente el ciudadano podría recurrir directamente a ustedes. Mira, lo que estamos pensando es trabajar en distintas etapas. Primero hay que, fortalecer nuestra conciencia sobre lo que es la cultura del sonido y el componente del ruido. En eso tenemos que avanzar y tenemos que entender que todos somos responsables. No es nada más responsabilidad de un ayuntamiento, también es responsabilidad de nosotros como vecinos o como vecinas, ¿no? Esa es una parte importante. Queremos también influir en el tema del marco normativo. Tenemos que crear normas y un marco normativo, leyes, reglamentos, etcétera, que permitan su aplicación, que permitan ser entendidos por la mayoría de la población, puesto que todos podemos contribuir a ese tipo de contaminación y podemos contribuir a mitigarlo, ¿no?
tenemos también que generar mesas de diálogo y debate donde podamos discutir estos temas de manera tranquila, civilizada y sin ruido, ¿no? Porque aún entre sectores comerciales, por ejemplo, podemos referirnos a la Canirac y su sector de entretenimiento, bares, antros, restaurantes, hay divisiones, o sea, hay parte de los restauranteros que dicen, ¿no? Así es, sí, tu antro, exactamente, sí, ¿no? Sí. Tu antro me espanta la clientela y me está arruinando, ¿no? Y también ya ahorita lo empezamos a ver con la presión, las medidas que se han empezado a tomar, pues sí, ya hay muchos antros que están diciendo, ya lo entendí, cierro, aíslo acústicamente. Exactamente. Sí. O sea, le puedes poner 400 decibeles, nada más acondiciona. Así es. No es ciencia de cohetes, Sí. no es muy difícil y tampoco es muy caro. Es decir, no hay excusa. Pero sí es un asunto de impunidad. Sí es un asunto de impunidad. Yo creo que el asunto del ruido en ciertas colonias, tú vives en una de esas, Belén, pues, o sea, creció porque las autoridades lo permitieron. Sí. Porque iba a reglamentos y le decían, pues tú hasta que no escuchas y están a perfecto nivel. Sí es un asunto de impunidad y corrupción, ¿no? Sí. E inclusive también entre ellos se avisaban, ya me cayó a mí el inspector, va para allá, entonces también ellos están de acuerdo y se avisaban. Entonces no podemos seguir jugando así, ¿no? Claro, o el no respetar también a veces los vocacionamientos de las zonas y entonces ya estamos inundados zonas habitacionales con bares, antros y restaurantes, ¿no? Pero sí es un asunto cultural, ¿no? Sí, es un asunto... Tiene su raíz, pero que creo que se ha es. potencializado porque la norma está mal, por la impunidad. Es decir, es un problema sí cultural, pero que se potencializa por más cosas, ¿no? Y porque no se había tomado en serio, me parece, el tema, ¿no? Así es. Convivíamos y vivíamos todo el tiempo con él, pero... Yo te voy a decir una cosa, los restauranteros, los dueños de bares y eso, tienen mucha lana también para pagar mordidas, pero también para campañas y todo eso. Claro. Así es. Sabemos de políticos que detrás de ellos pues tienen a restauranteros. No, claro, por supuesto, y son como los Exactamente, intocables. muchos intereses ahí metidos. Pues, gracias. Enhorabuena por este observatorio. Muchas gracias. Ojalá que se concrete así lo deseamos y que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Oscar. Vamos a una pausa, regresamos, vamos a hablar de transporte público y de tarifas, no se vaya. La nueva tarifa para el modelo Ruta Empresa ha sido actualizada por el Comité Técnico de Validación Tarifaria. Su costo será de 9 pesos. En un principio se había determinado un costo de 9 pesos con 10 centavos. Sin embargo, al ser una tarifa que complicaba su pago, finalmente determinaron dejarlo en 9 pesos cerrados. Así, esta aprobación de la tarifa no aplicará de inmediato, sino cuando se hayan implementado varias rutas empresas y cuando éstas cumplan con lo que el modelo establece en las normas, leyes y reglamentaciones al respecto. Así lo indicó el presidente del Comité Técnico de Validación y director del Instituto de Movilidad y Transporte, Mario Córdoba España. La aprobación, avalada por el comité, será enviada a la Secretaría de Movilidad y después se turnará al gobernador Aristóteles Sandoval para su publicación en el periódico oficial. Por su parte, también se informó que el resto de las rutas tradicionales del transporte público mantendrán la tarifa de 7 pesos, por lo que no deben tener cambio alguno. Belén, antes de entrarle al asunto de la tarifa del transporte público, uno de los temas de esta semana, nos dice Rafael Hernández, de entrada, si la Fiscalía, al igual que cualquier otra institución, nunca han tenido autonomía, estamos mal. Pues sí. Bueno, sí. No, es que le decimos, tiene razón. Sí, de acuerdo con eso. También nos dicen sobre el mismo tema, el sistema estatal anticorrupción, informa-GDL. ¿Cómo se puede hablar de ese tema si quien lo propone son 100% corruptos? Bueno, creo que eso es parte de las dudas que hay en torno al sistema estatal. ¿Quién lo está proponiendo? Ricardo Signoret, todos los que están anunciando el Comité Anticorrupción, tanto el gobernador y los diputados, son unos corruptos. ¿Cómo se atreven a hablar de anticorrupción? Son una vergüenza humana, vivimos en un mar de corrupción. La credibilidad, ¿no? Sí, nada más hay que decir que los países que pudieron en algún momento pasar de instituciones corruptas a instituciones no corruptas, lo hicieron con clases políticas corruptas, que se fueron transformando, que se generaron incentivos y por lo tanto tuvieron que cambiar y tener mayor rendición de cuentas. Por lo tanto, el hecho de que tengamos una clase política con ese tipo de consideraciones no quiere decir que todo lo que propongan esté mal. No, y que además... Sí hay que tener reservas, analizar, Exacto. pero puede salir algo positivo de ahí. Sí, hubiera sido impensable todavía hace un par de décadas en un exgobernador en la cárcel. Hoy tenemos algunos exgobernadores, ¿no?, en la cárcel. De acuerdo. Entonces yo creo que sí, hay que hablar a fondo sobre el tema, analizarlo, ver exactamente qué es lo que están proponiendo y también entender que creo que la corrupción no se acaba con sistemas.
Creo que más bien la corrupción se acaba con otro tipo de prácticas, con un tipo de concientización ciudadana, de señalarla, de no participar, de votar por aquellos partidos que no han caído tanto en casos de corrupción. Es decir, creo que el problema es estructural, más que solamente proponer un sistema, ¿no? Así es. Y saludamos a Gustavo Flores, él es director del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, buenas noches. Oye, Gustavo, esta semana, desde el lunes que sesionó la comisión de tarifa y que determinó que la tarifa iría hasta 9 pesos con 10 centavos, 9 pesos con 10 centavos por el cálculo que se hace del dictamen técnico, pero que eso viene también del debate que tuvieron en febrero precisamente en la determinación de la tarifa. Pues ha estado toda esta discusión sobre si en realidad todo esto de la ruta empresa era solamente una fachada para aumentar el precio del camión. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que debemos de partir primero de dos realidades, ¿no? Una primera realidad, debemos entender que la tarifa no ha sufrido realmente cambios. En un periodo cercano a los 8 años se ha modificado 1 peso, ¿no? O sea, debemos de entender de 6 a 7, o sea, estamos hablando de que cerca de 2011 se aprobó que fuera 6 pesos, desde ahí para acá se ha mantenido en ese peso que subió en 2013, volvió a bajar al mes con el decreto que se hizo, promoviendo el tema de la verificación, ¿no? Entonces traemos de por sí un rezago en la tarifa real. Recordaremos que el año pasado el dictamen que se votó decía que la tarifa debe andar cercana a los 8.25 y bueno, a final de cuentas no había condiciones con el modelo que teníamos de hombre camión para aumentarlo. Entonces desde este análisis y desde ese punto de vista que le estamos apuntando al tema de ruta empresa, de la nueva reestructuración, es que ya debemos de partir que traemos un rezago. Si a esto le sumamos el hecho de que para ruta empresa estamos pidiendo un mejor equipamiento tanto en vehículos, condiciones operativas que a final de cuentas te generan más gastos administrativos, y el tema también de la implementación del prepago, que a final de cuentas también lleva un costo financiero de recaudación y demás, bueno, eso sí, a lo mejor nos genera ese componente de los 70 centavos o demás, que la tarifa de 9 sí tendría que ser. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar también mucho el tema de los programas sociales. O sea, debemos de cuidar mucho el aspecto o el rubro social de los ciudadanos que no pueden pagar inclusive ni siquiera los 7 pesos. Y no es que no pueda pagar 7 pesos, sino que a lo mejor tiene que pagar dos viajes de 7 pesos para ir de un origen y luego de regreso otra vez. O sea, tiene que pagar 4 viajes. Por lo que dice el gobernador, el incremento no sería automático, sino hasta que haya al menos 3 rutas troncales, que serían en un plazo de ¿cuánto, Gustavo? ¿Un par de Nosotros meses? esperemos que ya el próximo mes ya tengamos implementado otra ruta troncal. Y bueno, a lo mejor en 2 meses ya tendríamos 3 o 4 rutas troncales. Y ahí entraría más rutas complementarias. Los 9 pesos para esas 3 rutas troncales. Así es, si solamente 7 pesos para las certificadas y 6 pesos para las que no se han certificado. Así es. O sea, coexistiríamos con 3 tarifas. Coexistiríamos con 3 tarifas. El trasvale y todo lo demás. Sí, trasvale, viene, vale. Por eso digo, tendríamos que cuidar muy bien la parte de los programas sociales, ver a quién le llegan, que realmente sean efectivos, para que toda esa margen de la población que realmente no tiene las condiciones para estar pagando un transporte público con una tarifa de 9, pues siga teniendo el servicio y pueda tener la facilidad de moverse, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar el pago de los 9 pesos? Sobre todo porque entendemos en esta ruta, en la primera ruta que se puso en marcha, hay un transbordo y entiendo que se paga por ese transbordo. Sí. ¿Cómo va a funcionar esta tarifa? ¿Ya es para toda la ruta o igual se tendrá que pagar una? No, también se dictaminó el día lunes que el transbordo tendrá un costo del 50% de la tarifa, ¿no? Si tú generas un transbordo entre lo que es la ruta troncal y su alimentador, será un 50%. Ya cuando tomas tú otra ruta, ya sea otra ruta troncal cuando estén operando, o una ruta a las que le llamamos complementaria, sí tendrán que pagar el pasaje completo, ¿no? O sea que en el caso específico de la ruta que ya tenemos en marcha, quien la haga completa tendrá que pagar los 9 pesos más 3 pesos con 50. 4 pesos con 50. Así es, tendría que pagar esa parte para transbordar y llegar a su destino. Pero es la parte, de hecho, que estamos nosotros en evaluación constante y que también el prepago nos va a servir. O sea, necesitamos cuidar que nuestras tasas de transbordo sean muy pequeñas. Si nuestra tasa de transbordo empieza a subir, quiere decir que tenemos que hacer alguna modificación en la troncal para que esos viajes se vayan en un solo viaje. O sea, la troncal, a final de cuentas, tiene que dar el mayor servicio a lo que es la población y el alimentador realmente complementar a los pasajeros que van a un destino, que entran a una colonia, y que antes hacía que la ruta fuera muy lenta y en detrimento a lo mejor del 80% de los usuarios. Ahora, pero digamos que este modelo va a tener sentido no cuando haya 3 troncales, no. Cuando haya 8, 9, 10, Así es. 11, y que por lo 18, tanto, ¿no? Que están ahí contempladas. incluso ya cuando saques el promedio de tus viajes,
te va a salir más barato, porque van a estar más interconectados, porque vas a tener más posibilidad. Lo que no entiendo es si el gobernador cuando dice hasta en la ruta 3 troncal empezamos a aumentar, ¿por qué 3? ¿Y por qué no 5? ¿Y por qué no 7? Sí, mira, la intención del proceso es, bueno, que primero se entienda que no sea una llamada de petate, ¿no? Que sacamos una ruta y que de ahí se cuelga todo el transporte público. Primero hay que distinguir muy bien. Para el modelo hombre camión, la tarifa está controlada por siempre 7 pesos. O sea, el que no migre al modelo ruta empresa... Y que esté certificada, ¿no? Hombre camión certificada. Sí, porque me refiero porque la tarifa es 7. Sí. Realmente el otro lo perdieron por el decreto del peso. Pero bueno, tendrá que ser 7 pesos máximo por siempre. Entonces tenemos que empezar a avanzar en el tema de la migración. Pero a su vez también... el tema de los 9 pesos iría acorde a la implementación y que sea real. Por eso él dice, mínimo que haya 3 rutas ya troncales, más todavía un grupo de rutas complementarias que estamos trabajando. Calculamos que tengamos otras 5 también el próximo mes, de manera que tendríamos cerca de 8 o 10 rutas empresa trabajando. Es un número arbitrario. Es decir, no es porque se genera un sistema más interconectado que otro, es 3 por arbitrario que se le ocurrió al gobernador. O sea, por ser un porcentaje a lo mejor ya que es significativo. Porque son 3 de 18, se me hace muy bajo todavía. Que sea un avance, esa es la intención, que sea un avance, pero que también al transportista le genere una certeza, ¿no? O sea, el transportista ahorita está diciendo, bueno, ok, yo para entrar a ruta empresa tengo que generar una inversión y tengo que invertir en una unidad de gas natural que a lo mejor anda cercana arriba de los 3 millones de pesos y tengo que comprometerme a generar un crédito, un endeudamiento, firmar un compromiso de prepago. ¿Y qué tarifa voy a tener? O sea, ¿de dónde voy a retroalimentar mi inversión? Entonces le generaba incertidumbre. Al tener ya la certeza de una tarifa, bueno, también a ellos les da la certeza de poder generar esos compromisos y que no sea simplemente, es que no sé si me van a dar tarifa o no. Creo que el asunto ahí, Belén, de la ruta empresa, aparte de que creo que sí es un modelo muy superior al de hombre camión en todos los sentidos, pero uno de los asuntos fundamentales es que sabemos exactamente el número de viajes, cuánto están facturando, cuánto dinero entra. Y empezarán 2 debates que me parecen fundamentales. Uno, si hay que subsidiar el transporte público, porque yo creo que en una ciudad de 4,5 millones, 5 millones de habitantes, ya es un debate que tenemos que tener si se tiene que subsidiar. Y segundo, ya lo decías tú, Gustavo, subsidios focalizados a través de programas sociales o a través de las tarjetas de prepago. El asunto es que ahorita es muy difícil subsidiar porque no hay un mecanismo fácil para subsidiar, tendría que ser casi dinero en efectivo o bienevales. Pero ya con tarjetas de prepago, tú perfectamente le puedes decir a una persona, te deposito 200 pesos y por lo tanto tienes un subsidio de 200 pesos anuales. A lo que me refiero es que creo que este modelo lo que nos permite también es otros 2 debates que serán fundamentales: subsidio generalizado o subsidio focalizado. Así es. Definitivamente, entre más lo focalices al usuario y realmente tengamos los mecanismos para que se evite también este mercado negro que debemos admitir sucede con el papel en el Bienevale o el Transvale, ya ¿qué va a pasar? En los próximos meses, antes de terminar el año, ya tendremos la credencial personalizada del beneficiario con el dinero en efectivo o el crédito pues depositado en la tarjeta, de manera que ya puedan estar haciendo uso del pago electrónico, y también se va a evitar esa parte de que no me recibe el chofer o no me lo recibe con buen modo. Simplemente el chofer ni va a distinguir, simplemente va a ser, pasas tu tarjeta, vas a pasar tu tarjeta, lógicamente el CIBA le va a aparecer, pero bueno, pasas tu tarjeta y pasas a abordar el autobús. Y él tiene, y el chofer tiene su y vendrá su salario, personalizada, ¿no? Con sí, fotografías, y claro, él ya tiene su salario, vendrá personalizada con fotografía, de manera que ya tampoco habrá ese mercado negro ni la transferencia de los beneficiarios. Entonces realmente podremos llegar a los beneficiarios que lo necesitan. Claro. ¿No? Antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son las 2 próximas rutas que se pondrán en marcha? Y estamos trabajando ya de manera muy intensa el tema del corredor 18 de marzo. Estamos trabajando también por concretar el corredor Américas. Y estamos también avanzando con el tema del corredor circunvalación, ¿no? Que es el que actualmente tiene la ruta 604, más o menos, para que ubiquemos. Esos serían los que ya llevamos más avanzados, todos ya llevan un proceso de concurso, ya tienen culminado y estamos ya en la etapa de implementación, de hecho. ¿Esos los podríamos tener para cuándo, Gustavo? Calculamos que lo que es 18 de marzo podría ser el próximo mes y los otros dos... ¿Julio? Sí, julio, y los otros 2 más o menos aproximadamente en agosto. ¿Decías que 5 para concluir el año, más o menos? Sí, calculamos que 5, ahí también tenemos ya en concurso, ya adjudicado, trabajando en la implementación Mariano Otero, el corredor Mariano Otero, traemos el corredor Pablo Valdés, que recorre toda la ciudad prácticamente de oriente-poniente y poniente-oriente, y traemos también trabajando para sacar a concurso el corredor de Río Nilo a Guadalupe, que genera también un cruce en toda la ciudad, y el corredor López Mateos. 18 rutas, ¿para cuándo estarán completas? Las 18 rutas troncales, pues esperemos que para el próximo año sí alcancemos a tenerlas completas, ¿no? O sea, estamos trabajando 18, en ese proceso. Sí. 18. Muy bien, bueno, vamos a la pausa y regresamos con más de este tema.
estamos de regreso esta noche en Perspectivas, bueno, hablando precisamente de este nuevo modelo Ruta Empresa que ya empezó en nuestra ciudad con una primera ruta. Ya nos decías que la aspiración es tener las 18 rutas para el próximo año. Y otro de los aspectos fundamentales en este nuevo modelo es la tarjeta prepago, que ha habido por ahí todavía algunas inconsistencias. ¿En qué etapa estamos de la tarjeta prepago y cuándo tendremos ya un sistema generalizado que tú puedas utilizarlo incluso fuera o más allá de la ruta empresa? Sí, justo lo que te iba a mencionar. Debemos de recordar que ya tenemos lo que podría decir es el pago electrónico en Macrobús y en lo que es el tren, pero son todavía tecnologías más atrasadas a lo que estamos haciendo ya en el tema de la implementación del corredor, con una tecnología de tarjeta mucho más avanzada, con un mapping distinto a como le llaman, de manera que por eso es que estamos todavía en fases de acoplamiento, de prueba, son equipos nuevos totalmente y bueno, a final de cuentas son equipos que tienen que estar calibrando, tienen que estar ajustando el movimiento y demás y viendo que sea la parte idónea de los equipos, ¿no? Entonces en esa medida estaremos generando una migración total de que para septiembre, octubre, que nos comenta Citeur, que es la que administra el tema del prepago, ya tendríamos ese uso universal en cualquiera de los sistemas de transporte, ¿no? De hecho, también se incorporará el tema de Mi Bici para poder pagarlo con el tema de la InnovaCar. Gustavo, también está el tema de, ayer al Congreso del Estado llegó la iniciativa para la extinción de Cistecosome, una empresa del Estado pues muy endeudada, con una nómina altísima. No sé qué significa esto de la extinción de Cistecosome, a dónde pasarían sus trabajadores, sus activos, su deuda, qué pasaría con Cistecosome. Sí, bueno, primero explicar el proceso de todos los organismos públicos descentralizados. Nos marca la ley que el organismo que lo crea es el mismo organismo que podría tener las facultades de extinguirlo, ¿no? En su momento, en los 80, Cistecosome fue creado por el Congreso del Estado, es por eso que se manda la iniciativa para allá, no fue un decreto del gobernador, que en dado caso él podría, por medio de otro decreto, extinguirlo. En este caso, fue el Congreso y es que se procede de esa forma. Y bueno, entender que la parte de la deuda que se tiene, pues prácticamente el acreedor de esa deuda es el propio Estado, es Finanzas que le ha ido generando empréstitos a lo largo de todos los años y aparte esos empréstitos por ley se tiene que ponerle un interés, de manera que esa deuda pues va creciendo todos los días, aparte de lo que se le sigue aportando para subsidiar la operación, sobre todo en el tema de operación directa de las unidades, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues la intención es que esas rutas que tiene operación directa, que son 4, en determinado momento las pudiera absorber otro organismo, que en este caso podría ser Citeur, que absorbió ya la parte del trolebús, o en determinado momento ponerse a concurso y que sean también parte de ruta empresa, ¿no? O sea, ya pudieran participar algún concesionario. Es la parte que todavía no se termina de definir. Y todo el tema de subrogaciones, que está migrando hacia ruta empresa, pues de entrada tendría la supervisión y la vigilancia de la Secretaría de Movilidad, que absorbería esas funciones administrativas y operativas, como lo hace con los concesionarios, de manera que ahí tendríamos cubierta la parte de la ausencia de Cistecosome. Y la deuda se queda como pública, es decir, se agrega como deuda estatal. Pues tendría que ser ahí un ajuste por parte de 500 millones de pesos, que tendrían que ser ajuste. Digo, todo eso va garantizado siempre históricamente pues con las mismas facturas de las unidades, con los predios que tenga el organismo público. Cada organismo, al ser descentralizado, tiene un patrimonio propio. Tendrían que evaluar realmente pues toda la infraestructura de las catenarias que tenía, todo eso tiene un valor, en teoría, en libros, que a final de cuentas es donde se tendría que hacer el ajuste financiero. Sí, fíjate qué interesante los dos casos, Belén. Citeur, una empresa estatal también, pública, claro, muy saneada, eficiente, una buena empresa pública, que incluso se utiliza como ejemplo para hablar de la posible estatización del servicio público del transporte. Y Cistecosome totalmente quebrada, sin nada. Sí, con unidades totalmente... Y ahí es donde te dice que en realidad poco tiene que ver si es privado, público, concesionado o no, sino si la administración es buena, claro, sea público, privado o concesionado, ¿no? Son dos debates completamente distintos. Y que además fue yo diría, no sé si un éxito es la palabra, pero un acierto el haber incorporado el trolebús al Citeur, porque vimos inmediatamente el cambio, ¿no? Una mejora totalmente en el servicio, el equipamiento tecnológico también, y los estándares de operación de Citeur se acercan más ya a un modelo más actualizado, muy cercano a lo que se pretende con ruta empresa,
y Sistecosome sí, pues prácticamente trabajando con las prácticas de cuando se creó cercano a los 80, ¿no? Claro. No sé qué está pasando ahorita con la empresa Uber, que hay que recordar que se aprobó hace un tiempo la ley de empresas de redes de transporte en el Congreso. Por lo que tengo entendido, tanto City Drive como Cabify, que son importantes jugadores del mercado, aceptaron la legislación y Uber se empezó a inconformar a través de los tribunales y entiendo que va a llegar prácticamente el diferendo hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es la queja de Uber? ¿Qué elementos en específico? Y segunda, ¿qué pasa ahorita con los choferes de Uber? ¿Están en ilegalidad? ¿Se tienen que ir a registrar? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, es muy claro. Primero, ellos sí, así es, pidieron la protección de un procedimiento de amparo para lo que fue la cuestión del registro, ¿no? Ellos combatieron primero la ilegalidad en ciertas de las reformas de las leyes, a pesar de que participaron en las reformas, se les tomó en cuenta. Al final de cuentas, ellos no querían registrarse y sobre todo no quieren cumplimentar la parte del registro de datos de las unidades, ¿no? O sea, prácticamente es el requisito que más les hace falta, ¿no? De entregar su padrón real. Es decir, ¿estos son mis choferes? Estos son mis choferes, estos son mis vehículos. Así de fácil. O sea, tengo 5,000, 10,000, 6,000 los que tengo y uno está a nombre tuyo. Entonces, es parte también del tema parte de la transparencia de los datos. Ese es el tema eso hace que ahorita no sepamos cuántos autos Uber hay realmente. Realmente no. Entonces, en paralelo, recordaremos que la legislación marca un registro para el propietario del vehículo. Sí. Ese registro para el propietario del vehículo lo faculta para trabajar con cualquier empresa, una, dos o las que quiera, de manera simultánea o simplemente con una, ¿no? Ese registro está ahorita en vigencia y lo cerraremos a finales de mes. Sí es importante que vehículo que no esté registrado, vehículo que podremos retirar de circulación. Cuando termine la suspensión, supongo. La suspensión, así es, la suspensión nos permite o les permite a ellos trabajar a los que estén afiliados a su plataforma mientras esté la suspensión vigente, pero creemos y estamos confiados en que también eso ya se resuelva pronto. Es decir, lo que no quieren, perdón, Belén, es el registro. No se quieren registrar. Tengo entendido que hay otros elementos que tampoco les gusta de la legislación, porque hay que recordar que lo que Uber quiere es una legislación cero. Y por eso, por ejemplo, están llegando a Europa y en Europa les están cerrando la puerta en la cara, porque ahí los esquemas de taxi están muy desarrollados y aparte de buena calidad, hay que decirlo. Es un buen servicio, y eso hace que la gente les tenga aprecio social. Pero también tengo entendido que no les gustó cómo quedó la legislación de Uber Pool. Es decir, que está prohibido en la legislación hacer distintas paradas en un mismo trayecto. Así es, viajes colectivos. Viajes colectivos y también que se me va el otro asunto que no tenían... Lo del seguro tampoco. Lo del seguro y también el número de autos, que el número de autos lo determina el Instituto de Movilidad y no la plataforma. Es decir, que ellos no tengan límite para incorporar los autos que quieran. Sí, bueno, hay más que el instituto, lo que se dejó en la legislación es que en determinado momento, si alguna otra modalidad de transporte sufriera competencia ruinosa por este tipo de modalidad, podría decretarse un número específico de vehículos que podrían prestar el servicio. Otro de los factores que creemos por los cuales tampoco no nos han querido entregar su padrón vehicular es que en la norma se dejó que sean vehículos de 5 años de antigüedad. Entonces, ya vemos que de entrada, en cuanto nos entreguen la información, pues muchísimos vehículos dejarían de trabajar. ¿Puede hacer algo movilidad con la mala calidad del Uber o con la degeneración en el servicio que ha habido? Porque es tremendo. No, sí, o sea, el deterioro es tremendo. Hay que tener mucho cuidado. Ya ni el aire te quieren prender. Así es. Lo del agua ya ni mejor ni la pides. Unidades sucias, por eso. modelos antiguos. Pero además de todo esto, jóvenes, porque mi experiencia ha sido con chavos más bien, que realmente conducen ya de una manera que casi mejor te quieres bajar de la unidad. De verdad, se pasan altos, infracciones cada... Y ahí no hay que dejar de lado esta parte que les decía. Lo que les faculta el amparo es a no registrarse. Pero si están incumpliendo en alguna otra parte de la ley, tampoco les da impunidad. O sea, nosotros podremos estar deteniendo, podremos estar haciendo acciones en contra de vehículos que no estén cumpliendo con la antigüedad, con la norma, o sea, que estén violando la ley en cualquiera de los otros apartados fuera de lo que sea el registro. A lo mejor registro, perfecto, no te lo pido, pero cumple con todo lo demás, ¿no? Entonces es la parte que a veces los propios socios, como les llaman ellos, no están previendo y piensan que van a estar en la impunidad, ¿no? Y creo que no. ¿Y entraría dentro de la normatividad o de la regularización también el servicio de Uber Eats o no? Uber Eats es un tema que la verdad también nosotros como Secretaría de Movilidad no tenemos facultades para regular. Está un poco como en el limbo, ¿no? En el limbo porque lo dan acerca de bicicletas. O sea, para empezar, como les decía un día que me preguntaban, bueno, ni siquiera las bicicletas están registradas, ni tienen una placa, ni nada. O sea, realmente cómo regulamos algo que ni siquiera existe, ¿no? Entonces,
eventualmente les decían, bueno, es que también los dan con motos, pero tampoco hay una regulación en la ley que regule la mensajería con entrega motos. A domicilio las pizzas. De nada existe. Entonces, pero no existe ni siquiera en la ley. Entonces nosotros como ente ejecutivo, pues como tú sabes, nada más podemos hacer lo que la ley nos faculta. Claro. Entonces realmente tendría que ser materia del Congreso de evaluación si quisieran entrar en esos temas, y ya dependiendo de las reformas que hubiera, pues nosotros podríamos entrar. Otro tema de Uber, de hecho, por la forma en la que trabajan, es que anunciaron en Vallarta que iban a entrar en estos días, no sé si lo vieron. Sí. De manera que también eso también estaría violando la legislación, y en el segundo transitorio de la reforma de la ley del año pasado se dejó ahí que solamente podrían ingresar a otras áreas distintas al área metropolitana de Guadalajara de acuerdo a las determinaciones que haga la Secretaría de Movilidad, y nosotros no hemos determinado todavía que se puedan ingresar al interior. Está en ilegalidad. Sí, y como siempre no se acercan siquiera para tomar la consulta, no se acercan para tener el diálogo, para ver si están en condiciones o no. Lanzan y sabemos que ya están generando una oferta de contratación cuando ni siquiera. Y solo de antecedente decir que un asunto ya de legislación sobre estas empresas llegó a la Suprema Corte de Justicia, que es el caso de Yucatán, y la Suprema Corte le dio toda la potestad al organismo de movilidad local de generar las legislaciones, ¿no? Entonces parece que va a ir por la misma la Corte. O sea, y a Uber le está pasando algo similar que a algunos de nuestros políticos. Entró con mucha fuerza y creo que la autoridad no pudo hacer mucho porque tenía el respaldo social. Y lo está perdiendo. Sí. Y lo está perdiendo. Entonces ahora ¿y el impuesto que no lo han pagado? El fideicomiso, no. El fideicomiso, tengo entendido, tampoco Uber lo ha pagado, digo, por la parte del registro. Las demás empresas sí ya están muy pagando en contacto con finanzas y generando los pagos, ¿no? Gustavo, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el viernes, Belén. Enrique, nos vemos el viernes. Acompáñenos con un personaje más aquí en Perspectivas.